Bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están, familia en Cristo? Sean todos bienvenidos y muchas bendiciones del cielo para su vida. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros desde Bogotá, Colombia, al profeta Milton Franco Lagos. Es una bendición, amado, que estés con nosotros, que puedas acompañarnos y que puedas además compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios ha hecho en tu ministerio. Gracias, Sin hermano. duda te respetamos, te honramos y reconocemos el manto que Dios ha puesto sobre tu vida. Yo quiero invitar a todos aquellos que en esta tarde nos ven a que compartan esta transmisión. Sin duda será de mucha bendición. Y antes de comenzar, quisiera poner delante de la presencia de Dios este tiempo, sí, y que este día seamos todos muy bendecidos y que podamos recibir, sí, algo importante de parte de Dios. Así es de que vamos a orar y vamos a decirle al Señor gracias por este tiempo. Queremos glorificarte, honrarte, bendecirte y poner en tus manos lo que suceda a partir de este momento. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Amén, amén. Pues Gracias, bien, amado, quería preguntarte cómo es que empezó tu ministerio, sí, como profeta. Te cuento que yo, por gracia de Dios, en el 2015, llega una persona a la iglesia, una persona que es pastor en Colombia, y estábamos en una reunión de pastores. Casualmente yo tenía una red de pastores grande. Llega un pastor y me dice, ¿tiene su Biblia? Le digo, sí, claro. Saca su Biblia y cuando le cambia el rostro por completo y me pega un que regaño y me dice, y me abre la Biblia, dice, Dios te ha dicho a ti que Dios te llamó a ser profeta a las naciones. Tú has negado tu llamado y tú no te has propuesto trabajar para lo que Dios te llamó. Cuando él me dice así, yo abro la Biblia y efectivamente sí, Dios, esa palabra que Dios me había dado, donde él me la puso, esa palabra Dios me la dio más de 30 veces, yo creo más muchas veces, que es Jeremías 1, del 1 al 18. Claro, eso a mí me asombró porque eso no lo sabía nadie, pero yo no sabía en sí lo que era específicamente el llamado profético. Ese día empecé a estudiar toda la vida de los profetas, Daniel, Jeremías, Oseas, Amós, todos los hombres de Dios, profetas, que comían, a qué horas se acostaban, a qué horas salían, todo en cuanto a lo profético. Pero ese día simplemente me certificaron el llamado, porque yo desde niño, no lo entendía, pero ese día empecé a entenderlo. Porque yo desde niño veía cosas que se cumplían, escuchaba la voz de Dios y me decía cosas y yo las decía y se cumplían. Cosas de bendición o catástrofes, palabra o revelación o palabra de ciencia, de sabiduría. El caso es que eso a mí me compungió bastante y empecé a entender que desde niño yo tenía un llamado profético. No lo había entendido porque simplemente pues dicen los médicos, eso son cosas que tiene en la mente, dice la gente que se está volviendo loco, la gente no lo entiende a uno porque uno ve cosas, siente cosas, huele cosas, percibe cosas. Pero a raíz de eso yo me sentí muy responsable, siempre me sentí muy responsable en el llamado de Dios, el llamado que sea. Cuando el Señor me dice, tú eres profeta, a mí me inquietó el corazón y empecé a estudiar todo con respecto a lo profético. Mi llamado profético empieza desde niño, cuando yo prácticamente tenía 8 años, mi papá me llevaba a la iglesia. Y en la iglesia donde mi papá me llevaba, el pastor que estaba al frente, un hombre muy reconocido en Colombia, me dijo, Dios te llamó para ser su siervo. A la edad de 10 años, otro pastor me dijo exactamente lo mismo en otra iglesia. Y a la edad de 13 años, otro pastor. Son 3 pastores muy reconocidos aquí en Colombia. Pero yo cuando era niño no lo entendía, pero yo sabía, yo discernía, veía, percibía, palpaba. Ya cuando me dicen que yo realmente soy profeta, le puse responsabilidad, me llamó. Entonces fue un tiempo muy bonito. Y como para mí lo profético no tiene que ver nada con lo místico. Para mí lo profético tiene que ver con estar centrado en la palabra, porque un vocero de Dios es alguien que habla la palabra de Dios. Entonces los adivinos adivinan, los brujos adivinan, los hechiceros adivinan, pero no hablan la palabra de Dios. Los profetas hablan de parte de Dios.
¿Cómo reconocemos a un falso profeta? Hay muchas características, podríamos entrar en una charla muy larga al respecto, pero yo pienso que cualquier persona que es temerosa de Dios y que tiene una relación genuina con el Señor, dice la Biblia que debemos pesar los espíritus. Entonces uno por el espíritu debe discernir qué persona es un verdadero profeta. Ahora, un verdadero profeta sí se puede equivocar. En la Biblia encontramos varios casos donde profetas como Samuel casi que unge a la persona equivocada, ¿cierto? Balaán, dice la escritura, que aunque era un hombre vendido y era un hombre que estaba equivocado, dice que era un profeta que él mismo se confiesa como loco. Vemos un profeta que se llamaba Jesse, que era siervo del profeta, que de alguna manera se interesó más por el dinero. Y en fin, podemos ver en la escritura muchos hombres de Dios que se equivocaron y que Dios de hecho permitió que se equivocaran. A David se le dice el profeta y cometió muchos errores. A Moisés se le dice el profeta y cometió muchos errores. A Abraham se le dice el profeta, cometió muchos errores. El hecho de que un profeta cometa errores no quiere decir que sea un falso profeta. Pero si un falso profeta es una persona que no lleva a Cristo. Un falso profeta es una persona que no lleva a las personas al temor a Dios, a amar a Dios, a buscar a Dios. Los falsos profetas se caracterizan más por enseñarle a la gente que ame el mundo. Esa es una característica principal. Ya que qué interesante lo que tú nos cuentas. Un profeta recibe un llamado. Sí. ¿Este debe ser formado? El don viene de parte de Dios. El problema es que hay muchas personas, o habemos, nos incluimos, que tenemos dones, pero no sabemos cómo manejarlos. A mí me pasó de niño. Tenía muchos dones, yo predije muchas cosas que se cumplieron. Incluso cuando era niño dije cosas incorrectas que se cumplieron. Una vez deseé la muerte de una persona que quiso hacerme mal y la persona se murió. ¿Sí? Entonces, el conocer de Dios o el conocer la directriz de Dios nos hace profetas, solamente por su infinita bondad. Él es el que llama a los profetas. Pero nosotros sí como profetas debemos saber manejar lo que Dios nos da. Ahora, esos dones que pueden ser manifestados con milagros, con palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, etc. Hay muchas características de los profetas. Debemos saberlos aplicar. Si usted se da cuenta, lo principal cuando Dios llama a los profetas les dice, ¿qué ves? Y cuando le dice, ¿qué ves? El Señor le manda a decir lo contrario. Mira los huesos cómo están, secos, muertos. Y ahora dile que venga vida. Normalmente cuando una persona está enfocada en servirle a Dios, debe hacer que el propósito de Dios se cumpla. Entonces uno primero debe conocer el propósito de Dios. Entonces muchas veces necesitamos ser enfocados en cuanto a los tiempos, en cuanto a discernir las personas, discernir la palabra, estar bien centrados en lo que dice la Escritura para no desviarnos ni llevar a otros a desviarse. Un profeta debe ser formado. Un profeta nace y se hace. Hay gente que dice que se hace. Nadie hace profetas. Es un don. Es un don de parte de Dios. La Biblia enseña en muchas partes. Es un don, es un regalo. Hay gente que lo usa para la maldad. Incluso las personas que tienen que ver con todo lo que es brujería, hechicería, adivinación. Son personas que nacieron un don, pero por distintas circunstancias de la vida se enfocaron eso para las tinieblas. Entonces sí, un profeta debe ser formado, debe ser educado, direccionado. Ahora, la Biblia dice que los profetas se sujetan a los profetas. Específicamente los profetas se sujetan a los profetas, o el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Cuando tú miras a Moisés, el primer profeta, él estaba sujeto a un equipo. Él no tenía quién, pero estaba Moisés, que también era profeta. Estaba equivocado en sus casos también era profeta. Moisés estaba sujeto a los profetas desde el principio. Y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo es que los profetas de antes no venían a dar los conocidos. Muy dulces. Sí. De hecho, en la Escritura, Dios llama a los profetas en la Escritura, te lo mira cuando las cosas están mal. Dios establece su palabra y a través de su palabra da directrices y da consejo. Dice que estamos guiados por mandamientos, estatutos y decretos de parte del Señor. Cuando la gente desconoce esos decretos, estatutos y mandamientos, cuando la gente no los acepta, Dios manda llamar a un profeta. Pasó con Abraham, pasó con Moisés. Aún el que estableció un gobierno, que fue David, a través de él se estableció un gobierno real, se le dice que es profeta. Entonces, cuando uno habla de que uno es vocero de Dios, o cuando uno habla de que uno es de parte de Dios, es un profeta.
Uno debe guiar al pueblo hacia eso. Y normalmente un profeta trae dirección y guía. ¿Cuándo viene dirección y guía para el pueblo? Cuando el pueblo se aproxima. Cuando tú haces las cosas bien, no necesitas que te corrijan. Y hoy día mucha gente anda rebautiendo cosas malas. Juan el Bautista lo hacía de una manera muy especial. ¿Cuál sería la diferencia entre los profetas de antes a los profetas actuales? Los profetas actuales, creería yo, están lejos de todo contexto bíblico. Si uno mira profetas genuinos como Juan el Bautista, que el Señor dice que no hubo otro como él, pero que sin embargo se levantarían mejores, que hace referencia a mostrar el camino a Cristo. No hubo como él nadie, porque de alguna manera él guiaba a Jesús, hablaba de Jesús y estaba mostrando el camino. ¿Entiendes? Estaba mostrando el camino, y al mostrar el camino de Jesús, lo que de alguna manera enfocó, gracias, era, dice la escritura que el profeta Juan vino fue para mostrar el camino del Señor y preparar el camino del Señor, cosa que se hacía desde un principio. Desde un principio el profeta guiaba a la gente a que estuviera dentro del camino de Dios, guiaba a la gente a que viviera conforme a los propósitos de Dios. Entonces Juan viene a hacer eso, entre comillas, fue el último profeta del Antiguo Testamento, por decirlo así. Pero dice el Señor que se levantarían mejores, porque cuando Jesús dijo que se levantarían mejores, se hacía referencia a esta generación. Porque la generación actual lo que debe hacer prácticamente es guiar la gente hacia Cristo, o llevar la gente hacia que viva en el camino correcto. ¿Sí? Eso lo enseña Lucas capítulo 1, cuando se habla de Juan. ¿Cuál era la meta específica de Juan? Entonces, cuando uno mira a los profetas contemporáneos, los profetas de hoy día, en su mayoría no están llevando a la gente a amar a Dios, no están llevando a la gente conforme la palabra, y están guiando más a la gente a que viva bajo sus deseos, emociones, sentimientos, y no tiene nada que ver con lo profético. Entonces, creería yo, al respeto de algunos que son adivinos, pero no profetas de Dios. ¿Cómo distinguimos un mensaje profético de una emoción o de un sentimiento? ¿Cómo sabemos si viene realmente de Dios? La Biblia dice que el mensaje profético más seguro es la palabra. Así que cualquier mensaje profético que viniera de parte del cielo o de parte de Dios debe direccionar a la persona a que tema a Dios, a que busque a Dios, pero sobre todo debe estar centrado en la Escritura. Puede haber una palabra de ciencia hacia una persona del público, dirigiendo su vida a que esa persona de alguna manera pudiera recibir bendición, pudiera tener un buen matrimonio, tal vez estaba en adulterio, lo que sea. Gracias. La palabra que la persona de alguna manera exprese, el profeta, debe ir ligado a la palabra. ¿Para qué? Para que esa persona se alinee, se direccione hacia el propósito divino. Para eso son los profetas. Un profeta de Dios es una persona que habla de parte de Dios para que el pueblo se vuelva a Dios, tema a Dios y ame a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, cualquier mensaje profético debe estar ligado a la Escritura. Muy bien. Hace días tuvimos un congreso profético aquí en México, y sin duda fue excepcional. Tuvimos visitas de otros estados, y hay una gran expectación, ¿cierto?, para una segunda vez. Cuéntanos un poquito de esto. Estamos planeando, Dios mediante, en la voluntad del Señor, de pronto para el mes de agosto del 2026, hacer un gran campamento en México. Estamos mirando si lo hacemos acá en Tulancingo. Estamos definiendo el lugar, no sabemos todavía. Pero la idea es brindarle herramientas al profeta. Él ya es profeta, pero necesita herramientas, necesita dirección, necesita guía. Hay profetas que son hombres y mujeres de intimidad, de mucha relación con Dios, pero entre comillas le llamo yo bloqueos que impiden su fluir, su mover, o su aprendizaje, o su accionar. Entonces, en esas academias o en ese campamento, lo que hacemos junto con un gran equipo de profetas que tenemos internacionales, incluyendo personas de México, es darle las herramientas a las personas. Sin embargo, estamos planeando, ya pensando venir antes, a hacer pequeñas escuelas para motivar a las personas para ese campamento que se va a hacer. Entonces es muy posible que hagamos un congreso antes sin ningún costo, sin ningún precio, para que la gente venga, se capacite, estudie, se forme.
Bien, tú tienes una academia de profetas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Nosotros nos llamamos Compañía de Profetas Naví. Nosotros somos de la Corporación de Estudios Teológicos EMET. Yo, por gracia del Señor, hace muchos años, yo estudié en la Facultad de Teología Bautista. Estudié con presbiterianos también 3 años. Estudié con carismáticos, estudié con evangélicos desde niño. Conozco el evangelio prácticamente hace 47 años. Y eso me dio la capacidad para formar, entrenar y capacitar pastores. Y durante muchos años he venido con las escuelas de pastores, formando pastores en varias partes del mundo. Ahorita lo estamos haciendo virtualmente a través de la Academia de Pastores, que es los martes, y la Academia de Profetas, que es los jueves. Sin embargo, lo que hacemos es, independientemente a que personas pertenezcan a la academia, asesorar ministerios, asesorar personas, asesorar pastores, profetas, apóstoles. Esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces lo hacemos directamente a través de la Corporación de Estudios Teológicos EMET, con la Academia Pastoral o la Compañía Naví o Profetas Naví, que tenemos profetas de Alemania, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de México, de todas partes tenemos profetas. Entonces tenemos un equipo de personas donde nosotros mismos oramos, ministramos, tenemos un tiempo de compartir, un tiempo de oración. Muy bien, ¿y dónde pueden encontrarte, profeta? Nos pueden buscar a través de las redes en Compañía de Profetas Naví, o puede buscarnos en YouTube como Franco Lagos Naví Shamar, o en Facebook como Franco Lagos Naví Shamar. Muy bien, ya para terminar, amado profeta, ¿qué advertencia importante te gustaría compartir con los demás en este momento? ¿Cuál sería tu mensaje? Cuando hablamos de lo profético, debemos ser celosos, porque lo profético, según la Escritura, viene del corazón de Dios. Por eso dice en Apocalipsis que el espíritu de los profetas, el espíritu de los profetas es el Espíritu Santo. Por eso se habla del espíritu de Elías, del espíritu de Eliseo. Entonces nosotros tenemos que tener una relación genuina con el Señor, una relación genuina de oración e intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, una relación genuina con su palabra, porque si somos profetas de Dios, debemos tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, vivirla, ponerla en práctica, para que eso de alguna manera glorifique a Dios. Que somos, dice la Escritura, solo somos vasos. Dice ahí, vasos para honra y vasos de deshonra. Y a veces no entendemos que nosotros podemos, incluso dentro de la misma iglesia, ser un vaso de deshonra. Entonces, en lo profético, yo siempre le digo a una persona, nunca descuide su intimidad con Dios. La intimidad con Dios nos puede llevar al adulterio, a la mentira, al robo, al engaño. La falta de intimidad con Dios nos puede llevar a engañar al pueblo, porque como profetas o incluso cualquier persona puede discernir un ambiente, mirar, percibir. Incluso en lo profético el diablo también habla. El diablo le habla a personas para avergonzar un pueblo. El diablo le habla a personas para estancar un pueblo. El diablo le puede hablar a una persona para que avergüence a otra. O yo en mi humanidad puedo percibir, ver y conocer lo que se mueve en un entorno, en una atmósfera, en una ciudad. Yo puedo a través de olores saber muchas cosas y no tengo que ser profeta. Entonces, si soy profeta o si soy una persona o un hombre de Dios, sí o sí debo tener una intimidad muy seria y muy responsable con Dios. Eso implica apartarse del pecado, eso implica estar apartado. Hoy día la mayoría de profetas o la mayoría de gente son gente de púlpito, no de intimidad. ¿Sí? Y si tú miras en la Escritura, los verdaderos profetas casi no hablaban. Cuando hablaban era para muy fuerte, bajar cabezas. Muy fuerte. Por cierto, he visto muchos profetas que realizan actos proféticos. Por ahí me tocó ver a un profeta bañando de harina, literalmente, a unas personas, o utilizando mucho aceite. Hoy día hay mucho... ¿Son válidos los actos proféticos? Los actos proféticos son válidos cuando tienen un fruto correcto. Dice que el Señor nos evalúa a todos por el fruto, en todo sentido, en la parte espiritual, moral, económica, en todas las áreas el Señor nos evalúa por el fruto. Entonces hay mucha gente que tiene ilusiones o visiones o sueños o anhelos o deseos o revelaciones extrañas que lo llevan a hacer un acto profético. Digo, bueno, está bien, no lo juzgo entre comillas. Si eso genera un buen resultado, eso es de Dios. Si no, ya entendemos que era una equivocación. Pero si es un acto profético, lo mismo debe tener el mismo resultado o el mismo enfoque, es direccionar a la gente a que ame a Dios. La Biblia dice que Jesús es el profeta de los profetas.
y no veo hasta el momento actos proféticos de Jesús. No hizo ningún acto No, profético. pues de pronto Jesús escribió en la piedra, en el piso. Y la gente no sabe qué escribió Jesús en el piso. Yo sí sé que escribió Jesús en el piso, porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Jesús de alguna manera le hizo barro y le puso barro en los ojos a un ciego. Eso no es un acto profético. Jesús simplemente hizo lo que hizo el Padre, le hizo los ojos. Entonces, cuando miramos los actos proféticos actuales, son más un acto de hechicería. Y a través de la superstición, de la manipulación y de la coacción, llevan la gente más bien a la hechicería. Porque eso en la palabra no tiene ningún sentido ni validez. Entonces hoy leamos actos poderosos o mágicos o sobrenaturales a cosas que de alguna manera sacan a la gente de la palabra y lo llevan más a creer en esas supersticiones o más en esas cosas antes que ser temerosos de Dios y vivir conforme a la palabra. Muchas veces la gente quiere un acto profético, pero no quiere ser obediente, no quiere ser sujeto, no quiere ser humilde, manso, ¿sí? Entonces le sirve más hacer un acto profético para conquistar a alguien, le sirve más un acto profético para ganar una ciudad en vez de salir a evangelizar. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra. La Biblia no dice que la fe viene por el ungir la ciudad con aceite. Sí, hay mucha gente que realiza actos por todos lados. He visto infinidad de actos proféticos que finalmente no producen nada. Sí, no. No he visto que produzcan. Muchas veces sí producen, son cosas negativas. Porque al hacerlo fuera de Dios, o hacerlo fuera de legalidad, o hacerlo fuera de autoridad, sobre la persona que lo hace, sí trae juicio, castigo, por la ciudad, por el ambiente espiritual que se vive en una atmósfera o en un lugar, o por las mismas autoridades, que terminan relegando, rechazando a esas personas porque nadie los mandó a eso. La mayoría de personas que hacen actos proféticos son personas sin autoridad y están buscando la aceptación. Pues, amado profeta, estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Gracias. Tengo entendido que sales ya para tu país, ya prácticamente. Y bueno, pues estaremos expectantes de tu regreso. Agradecerte. Gracias a ti. Muchísimo este tiempo y todo lo que, un tiempo lo que tú hermoso. trajiste aquí a Tulancingo. Gracias, de verdad aprendimos concretamente lo que un profeta es. Gracias. Así es de que muchas gracias. Bueno, invitamos al público en general que pueda estar compartiendo esta entrevista. Gracias. Profeta, ¿algo que quieras decir? Estamos terminando, estamos a 15 segundos de terminar. Hacerle la invitación a todos para que de alguna manera puedan ser parte de una escuela de profetas. Pueden buscarnos si desean, o busquen una escuela de profetas, o busquen aquí, a Casa de Dios, a través de César, para que nos contacten, o para que a través de este mismo lugar puedan recibir dirección, ayuda y consejo. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones.